Ya lo sé, si entraste a este video es porque seguramente conocerás la historia de Spider-Man. Es fácil. Chico adolescente, escasos recursos, mordido por una araña radioactiva y transformado en el hombre araña. Sencillo, ¿no? Bueno, sí. Aunque es cierto que Spider-Man es un héroe reconocido a nivel global, su reconocimiento no se reduce únicamente a sus poderes. Sí, es verdad, sus habilidades son extraordinarias, tanto así que a todos, en algún punto de nuestra infancia, habríamos deseado tener esos poderes. Pero hoy en día existen numerosos personajes con poderes que, en muchos casos, parecen superar incluso la imaginación. Pero entonces, ¿por qué Spider-Man es tan memorable? Bueno, lo que hace Spider-Man especial no es solo su capacidad de derrotar a sus enemigos con facilidad, sino la forma en que su historia ha evolucionado y cómo ha logrado mantenerse como un icono a lo largo del tiempo. Porque con el paso de los años, se ha perdido en cierta medida la noción de determinar quién es el más fuerte o el héroe que está por encima de todo. Se limita a saber quién vencía a los enemigos de una forma más rápida o quién tiene los poderes en escala universal, pero para mí la real figura del héroe está definida por su habilidad para superar obstáculos con una superioridad indiscutible, que ya como mencioné, hoy esa idea ha quedado en el olvido, teniendo en cuenta solo los superhéroes que superan a los demás con simple fuerza bruta o con poderes sobrehumanos. En todo caso, a diferencia de otros superhéroes con habilidades extraordinarias, lo que realmente distingue a Spider-Man es su inquebrantable resiliencia y su profunda empatía. Este personaje se convierte en un espejo de nuestras propias luchas, ya que a diferencia de aquellos héroes que parecen ser beneficiados por la vida o elegidos por el destino, Peter Parker enfrenta desde el principio una realidad dura. No es un don nadie privilegiado, sino alguien que desde la obtención de sus poderes transita un camino desgarrador, lleno de pérdidas, rechazos, burlas, rupturas amorosas y más. Pero a pesar de toda esa serie de dificultades no lo hace rendirse, al contrario, es precisamente en medio de esos reveses donde se revela su verdadera fortaleza. Cada obstáculo, cada dolor, se convierte en una oportunidad para forjar su carácter y demostrar que la grandeza no radica en recibir beneficios sin esfuerzo, sino en levantarse una y otra vez, pese a la adversidad. Spider-Man nos enseña que, aunque el mundo parece conspirar en contra, la determinación de seguir adelante y la capacidad de empatizar con el sufrimiento ajeno son lo que realmente define a un héroe. Aunque sí es verdad que caracteriza a muchos otros personajes, que te podría dar una lista extensa de todos los personajes los cuales te enseñan a no rendirte, creo que Spider-Man es por mucho la excepción, porque tal como te lo mencioné, el reconocernos con él puede ser un motivante en esos momentos donde creemos que todo está perdido, momentos donde cualquiera se sentiría sofocado y sin ganas de seguir. Spider-Man demostraría lo posible que es salir, incluso de situaciones así. En esencia, lo que hace único a Spider-Man es esa capacidad para inspirar a quien se ve reflejado en sus luchas personales. Él no nace siendo perfecto, su crecimiento se forja en el dolor, la pérdida y la constante batalla por encontrar su verdadero valor. Recuerda que Spider-Man te enseña que, aunque parezca que ya no hay esperanza, siempre es posible resurgir y transformar el dolor en fuerza. Aún así, déjame hacer una pausa en este punto. Sé que este tipo de mensajes se repite en diversas películas y lamento nuevamente ser repetitivo, pero prefiero dejar las cosas con una total claridad. Aunque suene cliché, considero que Spider-Man es único en la forma realista en que transmite este mensaje. No se trata de que obtenga power-ups mágicos de un guión o que reciba una bendición del tío Stanley. Simplemente él sigue siendo él mismo. Spider-Man demuestra que ser un héroe no consiste únicamente en trepar muros, lanzar telarañas, tener super fuerza o en contar con su sentido arácnido sobrenatural. Su verdadera fortaleza reside en su capacidad para hacer lo correcto. En esos momentos en los que, a pesar de la oscuridad, logra encontrar la luz para seguir adelante. Esa esencia de actuar con rectitud, incluso cuando todo parece perdido, es lo que distingue y convierte en un reflejo sincero de lo que significa enfrentar la vida con integridad. Aunque sí es cierto, al principio de la historia, tras la trágica muerte de su tío Ben, Peter se dejó llevar por las emociones negativas, lo que lo llevó a cometer un acto impulsivo, el asesinato del ladrón responsable. Ese hecho marcó un antes y un después. Desde ese momento, Peter comprendió que su responsabilidad superaba la de una persona común, especialmente considerando el poder extraordinario que había adquirido. Las palabras de su tío, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, se grabaron en su mente y se convirtieron en una guía de su transformación. Lo que empezó siendo un estudiante acosado y subestimado se transformó
poco a poco en el símbolo de una ciudad entera. El dolor y la rabia iniciales fueron canalizados en una determinación férrea para proteger a los demás. Así, cada acción de Peter dejó de ser un mero reflejo de sufrimiento personal para convertirse en un compromiso genuino con el bienestar de la comunidad. Su evolución demuestra que el verdadero héroe no es aquel que se destaca por sus poderes de forma aislada, sino al que, a través de la adversidad, aprende a convertir sus debilidades en fortalezas y asume las consecuencias de sus actos con integridad. En definitiva, Peter Parker pasó de ser un joven marcado por el dolor y la injusticia a abrazar la idea de que el poder, cuando se usa con responsabilidad, puede ser una herramienta para transformar la realidad. Así su camino lo llevó a convertirse en un faro de esperanza, demostrando que el sufrimiento del pasado puede forjar en uno la fuerza necesaria para inspirar y proteger a quienes lo rodean. Porque de eso se trata ser un héroe, no solo de salvar a las personas de los villanos que amenazan la ciudad, sino de representar la resiliencia y la fortaleza en situaciones más adversas. Spider-Man va más allá. Es un símbolo de la capacidad de levantarse incluso en los momentos más difíciles, de transformarse a partir del dolor y la adversidad en una fuerza inspiradora. No es necesario contar con poderes extraordinarios para encarnar esa virtud. Lo esencial es la determinación de hacer lo correcto. Aunque en cierta parte no he leído todos sus cómics y desconozco si hay alguna versión de Peter Parker que podría haberse vuelto malvado, para mí y para millones de personas más, Spider-Man siempre representará el ideal al que podemos aspirar. Su historia nos enseña que a pesar de las caídas y las pérdidas, siempre es posible encontrar la fuerza interior para levantarse y seguir adelante. Al final de la historia, la responsabilidad que recae sobre Peter, a pesar de sus extraordinarios poderes, adquiere una magnitud casi insoportable. Muchos lo ven como un suceso increíble, una hazaña admirable, pero para Spider-Man esa responsabilidad no es más que una maldición, algo que nunca eligió tener, sino el peso que le fue impuesto. En cada momento de su travesía, Peter pudo haber usado sus habilidades para su fama o dinero, para sobresalir sin importar las consecuencias. Sin embargo, él decide adherirse a su código moral inquebrantable. Este código forjado a base de errores, caídas y batallas es lo que define al verdadero héroe. Mientras otros podrían haber optado por la conformidad de la gratificación instantánea, Peter opta por hacer lo correcto, asumiendo la pesada carga de proteger a los demás. Así, cada vez que enfrenta una decisión, se le recuerda que sus poderes son tan increíbles como peligrosos. La historia de Spider-Man se transforma en una elección de sacrificio. Su don no es un mero superpoder, sino una herramienta con la que debe construir un destino de servicio y empatía, incluso cuando el costo personal es altísimo. Esa enorme responsabilidad le impone vivir con una constante dualidad. Por un lado, es el joven que pudo haber ganado fama y fortuna fácilmente, y por otro, es el hombre que se niega a ceder a la tentación del egoísmo. Con cada error y cada caída, su compromiso con la justicia se fortalece, recordándonos que la verdadera grandeza no radica en lo que se posee, sino en la capacidad de usar lo que se tiene para el bien común. En definitiva, para Peter Parker, su poder es un recordatorio diario de que ser un héroe implica enfrentar una maldición de responsabilidad, pero también la oportunidad de transformar el sufrimiento en una fuerza que inspire y proteja a los demás. Porque Peter, a diferencia de muchos héroes que cuentan con un equipo de apoyo o aliados constantes, se ve obligado a caminar solo en su lucha. La soledad forma parte esencial de su identidad como héroe. No tiene a alguien a quien recurrir cuando todas las circunstancias se complican, y esa carencia lo impulsa a buscar en su interior la fuerza para crecer como persona, incluso momentos en los que la vida parece haber mejorado. Por ejemplo, su transición en la que Venom comienza a dominar su cuerpo y le empuja a adoptar una actitud sin principios. Se nota que esa aparente mejora no es la solución, sino una señal de que ha perdido la conexión con lo que realmente significa hacer lo correcto. Ante cualquier obstáculo, Peter se enfrenta a la decisión de renunciar a todo aquello que interfiere entre él y su compromiso moral, porque sabe que en su camino, aunque solitario, exige una integridad que ni los poderes ni la fama pueden sustituir. En definitiva, su falta de equipo y apoyo incondicional lo obliga a depender de sí mismo, reforzando su determinación de crecer y actuar según sus propios principios. Aun cuando los tentáculos de la oscuridad y la autodestrucción se acerquen, ser Spider-Man implica un sacrificio enorme. Peter Parker debe renunciar a lo que muchos consideran esenciales para llevar una vida normal. Deja de lado un trabajo que necesita, abandona sus estudios y es testigo de cómo perecen las personas que ama. La angustia de saber que quienes lo rodean están en constante peligro. La soledad de olvidar su vida social y la acumulación de fracasos cotidianos no son excusas para él. Para Peter, tener valor significa seguir adelante, incluso cuando carece de motivación o de alguien que comprenda sus penas. Ser Spider-Man requiere convertirse en un símbolo para los demás, en algo diferente al ordinario. Es renunciar a lo que más amas para cumplir con tus responsabilidades, demostrando que la grandeza se forja en el sacrificio y en la capacidad de actuar con integridad a pesar del costo personal.